Pasamos a la última sesión de la mañana. Nuestra ponente es Verónica Nejama Masri. El título de su intervención, que nos da muchas pistas de lo que nos va a contar, es La materialidad y la espiritualidad en el legado de la mujer sefardí, el difícil viaje a la esperanza. Ya les decíamos que aquí vamos a pasar de lo material a lo inmaterial y del pasado al presente, así que bueno, creo que Verónica nos trae cosas muy diversas y la presento brevemente. Verónica se diplomó en Letras en Nancy, en Francia, estudió filosofía en Burdeos y posteriormente se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la UNED estudió también magisterio, es traductora, profesora de francés y de ciencias. Ha sido directora del Colegio Judío Ibn Garibol en Madrid durante 26 años. Ha participado en numerosos foros y seminarios e impartido conferencias para hablar del legado sefardí y de convivencia interreligiosa como legado cultural, colaborando en diversos programas educativos. Gracias. Verónica, tienes la palabra. Ya sabes que te iré avisando. Hola, buenos días o casi tardes. Y, en primer lugar, quiero dar las gracias a esta institución y a Isabel y a Alicia, que me han invitado a participar, y considero que es un privilegio poder hablar en foros donde las mujeres somos por fin protagonistas. Esta foto, que parece así un poco egolatría, simplemente la puse por dos razones. Porque me las hicieron el día que decidí investigar un pasado que nunca me había interesado, y, en segundo lugar, porque es muy curioso que genéticamente hay una serie de rasgos que se transmiten, como el hecho de cruzar los brazos. Todos cruzáis los brazos de una manera, unos así y otros así, sin decidir por qué. Hay otro rasgo genético también muy curioso que les encantaba a mis alumnos, era la capacidad de sacar la lengua y de doblarla. No todo el mundo puede hacerlo, por mucho que se empeñe. Entonces, descubrí sin querer que las mujeres somos transmisoras. Quiero insistir que mi ponencia no es tan docta como las demás, no soy historiadora, simplemente me han pedido que dé un testimonio personal de cómo rescatar unas vivencias, y también quería destacar la potencialidad de poder desde lo individual hacer labores que, aunque creemos que son únicas, te das cuenta que el momento en el mundo está maduro como para que eso ocurra en muchos foros. Por ejemplo, como científica involuntaria, pero al final hice una carrera de ciencias que fue la que ejercí, yo me di cuenta que los descubrimientos en el mundo nunca se hacen solos ni aisladamente. Cuando Mendel descubre sus leyes de la genética, él no las publica, pero de Vries, que en un alarde además de generosidad dice que ha sido Mendel quien las descubrió, pues las descubre casi al mismo tiempo, y eso ocurre en muchos momentos. Cuando yo empecé a escribir, me di cuenta que era un momento en que casi todo el mundo estaba escribiendo, eran escritores nobles que nunca habían escrito y que a lo mejor tampoco volverán a escribir. Las mujeres somos transmisoras de memorias, de recuerdos, de vivencias, y legamos a nuestros hijos, porque cuando me puse a estudiar la Biblia me di cuenta de lo importante, la importancia por lo menos que ellos daban ahí a la maternidad, y hay un hecho muy curioso, que Dios le ordena a Moisés ofrecer la Torá a las mujeres, pero imponérsela a los hombres, porque sabes que ellas tienen como un sesgo más empático y que la van a aceptar y además la van a transmitir de manera emocional, y parece que Dios da más importancia a lo emocional que a lo racional que vendrá después. En el fondo, nosotras transmitimos rituales religiosos de nuestra infancia, costumbres, ideas, valores, y lo hacemos entre nosotras, madres, abuelas, tías, primas, amigas. Yo creo que esa es la verdadera web, la verdadera red, y por eso me encantó el título de la conferencia, que es Tejiendo Pasado, porque une una actividad tan atribuible a las mujeres, yo no sé tejer, pero en fin, pero que la une también a todos esos recuerdos que anidan en nuestro interior, ¿no? Ha coordinado como una cosa material con una espiritual. Siempre se ha dado, por lo que he oído, y os agradezco a todas las ponentes anteriores lo mucho que aprendí de qué continentes pueden contener información. Es muy importante saber que la subjetividad, porque la objetividad siempre ha sido un valor, sobre todo en historia o en ciencias, pero cuando se trata de transmitir la subjetividad, que podría ser un arma
que quitara valor a un relato, en el fondo yo creo que es un arma que le añade una dimensión que no tiene la simple crónica histórica, porque lo pasamos por el tamiz de nuestra emocionalidad y entonces le damos una perspectiva muchísimo más honda, más densa. Y también es muy importante, y todos habréis dado cuenta, que singularizar la historia en historias la hace más significativa y más cercana. Todos esos muertos que hay en el Mediterráneo durante las guerras no tienen entidad. En cambio, la imagen de ese pequeño Ailán perdido solo en esa ribera del mar te impacta mucho más porque es más cercana y porque la puedes internalizar de mejor manera. Espérate, porque a mí esto se me da fatal. Somos el resultado conjugado de genes y de circunstancias, que son dos parámetros que son totalmente aleatorios. Por eso a mí me costaba mucho entender por qué me culpabilizaban o me podían criticar por algo que yo no había elegido y que además es irrenunciable, aunque yo trate durante mucho tiempo de marginar esa identidad por razones que os contaré ahora. En el fondo la historia vuelve a resurgir y hay muchas casualidades que se convierten en causalidades. Para equilibrar ese determinismo biológico y social poseemos una capacidad de adaptación y una inteligencia. Pero aunque heredemos todo eso y nazcamos en la buena orilla de la historia, tristemente no tenemos nunca en cuenta, y yo se lo decía mucho a mis alumnos y a mis hijos, un factor fundamental que es la suerte. La suerte no todo el mundo la tiene, los semitas la llaman baraka y los sefarditas la llaman mazal. A lo largo de toda nuestra vida absorbemos vivencias, emociones y todo eso anida en nuestro cerebro, pero no nos damos cuenta, está dispuesto a resurgir a la menor provocación. Pero muchas veces los recuerdos no son en absoluto ni fiables ni certeros, pero no importa, yo creo que es una manera muy lícita de reinventar la realidad, porque yo a veces en reuniones familiares, cuando yo contaba vivencias, mis hermanos me miraban y decían, pero la loca esta, ¿de qué habla? Si es que no es en absoluto lo que hemos vivido nosotros. Pero es que los recuerdos vuelven, unas veces están como muy embellecidos por el prisma de la añoranza y otras veces duelen mucho, pero tú quieres ser protagonista de esa historia y sin darte cuenta no estás mintiendo, pero la arreglas como para acomodarla a ese momento que tú quieres vivir. Todos pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor y aunque los proverbios suelen ser bastante sabios, hay unos que no son ciertos. Yo creo que el presente es lo mejor que tenemos y que tenemos que aprender a vivirlo como un hic et nunc, o sea, ahora y aquí, porque el estar siempre pensando que antes todo era mejor no es cierto. Los jóvenes de hoy creo que tienen unos valores y si al final frases como que los critican, pues la primera la dijo el preceptor de Alejandro Magno y se podría suscribirlo cualquier pedagogo de hoy. Hablar del pasado para rescatar esos amores, costumbres y valores nos permite transmitir un patrimonio que tenemos la obligación de legar a nuestros descendientes, y yo lo descubrí muy tarde, pero me gustaría que mis hijas, mis descendientes, lo entendieran antes. Perdón. En el judaísmo actual, aunque judío es un arquetipo de estos que van con tal, pero vamos, son el 10% de la población y no son precisamente los más apreciados, existen dos grandes grupos étnicos si nos atenemos a criterios de procedencia y también a criterios de liturgia, pero sobre todo de procedencia. Están por una parte los ashkenazíes, que son los más numerosos, hoy son como unos 12 millones en el mundo, son los que proceden de la Europa central y la Europa oriental, son los que más han sufrido la Shoah, ese holocausto nazi que todos conocemos y que a los judíos no les gusta llamar holocausto porque el holocausto tiene una connotación como de sacrificio por el fuego, precisamente no era lo que les gustaba, un sacrificio agradable a Dios. Y del otro lado existen los sefarditas o sefardíes que proceden de Sefarad, y Sefarad es un vocablo que surge solamente una vez en el Antiguo Testamento, en el cortísimo libro de Abdías, y que significa simplemente lugar lejano. Por alguna razón se atribuyó ese gentilicio a todos los judíos oriundos que habían vivido en Sefarad. A lo mejor no es cierto siquiera, sabéis que las leyendas se imponen, se institucionalizan y luego es muy difícil deshacerlas. No importa si es cierto o no, hoy en día es
es un gentilicio identitario que se utiliza muchísimo. Su uso es tan extendido que aparece ya en los escritos de la Edad de Oro del judaísmo andalusí y sus bases ya están demasiado asentadas para rebatirlas. Aunque no figura en muchos libros de historia, que es uno de los problemas que también habéis todos señalado, ha habido grandísimas personalidades en el judaísmo español, en el judaísmo de Sefarad. Voy a citar solamente Shlomo Ibn Gabirol, porque Ibn Gabirol era el nombre del colegio que yo dirigí durante 26 años, el único colegio judío de Madrid. Está Yehuda Halevi y el filósofo cordobés Maimónides, el famoso Rambam, que firmaba sus escritos como Rambam el Sefardí. Pero como elemento identitario realmente se empieza a utilizar el término a partir de la expulsión de los judíos en 1492 y es un término que explica muy bien Paloma Díaz Mas, que es una especialista en sefardismo. Ahora. La gran oleada de migrantes hebreos se puede decir que coincide con la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, en el 587 a.C., pero en los años 70, que es cuando ocurre la destrucción del segundo templo, por el que los judíos siguen llorando, y durante las bodas judías se pisa un vaso, se rompe en recuerdo de Jerusalén, pues durante los emperadores Tito, Vespasiano y Adriano se produce realmente la primera gran oleada de israelitas, de hebreos, a la península ibérica que se llamaba Hispania. Durante la ocupación visigoda y durante también toda la época en que se implanta el cristianismo, los judíos son muy perseguidos y por eso ellos acogen con los brazos abiertos a los musulmanes cuando invaden la península, que es una de las cosas que les reprocharán acertadamente después. Coincide esta época con el mayor esplendor de su historia y culmina en 1492 cuando se les obliga a convertirse, son los que se pueden quedar, y a los que judaizaban en secreto la Inquisición los persigue y el resto se marcha y se reparte por toda la cuenca mediterránea. Bien es cierto, y además hoy que se está deshaciendo mucho esa leyenda negra española que los españoles han o hemos dejado que se institucionalice, pues al final nos damos cuenta de que ni fue la primera ni fue la más cruenta de las expulsiones, pero también curiosamente en la literatura sefardita no hay ningún libro que añore ni Francia ni Portugal, ninguno de los países donde habían vivido, y sin embargo hay una punzante nostalgia por España, ¿no? Porque la consideraban su madre, que se convierte como en una madrastra en el momento en que los expulsan. Hoy, ¿cómo se está intentando rescatar eso? Se ha fundado entre Israel y España una cosa que se llama la Academia Nacional del Ladino. Hay programas, un programa que se llama Radio Sefarad, hay dos incluso. Hay revistas como Los Muestros, etcétera. No sé si recordáis, en 1992 el rey Juan Carlos, cuando visita la sinagoga de Madrid, dice estáis de nuevo en vuestra casa. Felipe VI dice cuántos hemos echado de menos, y Gallardón, mientras fue ministro, hizo una ley de retorno de los sefardíes que se puede, simplemente acreditando un origen español antiguo, un cierto conocimiento de cultura y de idioma, pedir la nacionalidad. Y aquí quiero decir que simplemente es muy importante eso del idioma. Porque es como una patria lingüística que se llevaron con ellos, ¿no? No es normal que durante 5 siglos de destierro los judíos mantuvieran esa lengua que los unía, que convirtieron en una lengua franca añadiéndole vocablos del hebreo, del francés, del italiano, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo a mi abuela, que ella no conservó las llaves de su casa, no sé si es una leyenda o no, pero ella sí conservaba antiguos papeles llenos de fotos que ella decía que esto era su casa en Sefarad. Ella solamente hablaba ladino, o sea que no hablaba ningún otro idioma, y más o menos nos entendíamos porque ella añadía gestos, palabras. Tampoco había grandes conversaciones antiguamente en las familias como las hay ahora, no sé si para bien o para mal. Y ella tenía una serie de frases que yo, cuando empecé a escribir el libro, empecé a recordar. Nos llamaba un bobo, éramos 3, un bobo, un lonso y el otro salido a bailar, no sé quién era quién. Yo sí sé que yo era Bejará la boba, Bejorá, que es en hebreo la mayor, Bejorá la boba.
ella decía, me fedites el meollo, del verbo feder, heder, pudrir, me pudriste la sesera. Decía siempre, qué pena que estemos aquí en este cantón del Olam, en este rincón del mundo. Olam en hebreo significa mundo. Ahí todas las cosas que ella me transmitió y que yo recordé, las romanzas, esa de me casó mi madre, no voy a cantar, no os preocupéis. Los proverbios, la illa, la J se pronunciaba la francesa, la illa, y la Z también la francesa, z. La illa con la madre como la uña y la carne, comer y arrascar todo es empezar. Illa eres, madre serás, lo que hicites te harán. Eso era sobre todo las suegras que te lo decían. El mazal, la suerte de la fea, la linda lo desea, que son proverbios españoles. En año nuevo, añada buena tengas. Y el Dios te guadre, la inversión de la R es muy común en el judeo español, ¿no? Los nombres eran pues sol, luna, bella, estrella, perla, oro, plata, etcétera. Yo me acuerdo el primer día que entré en el colegio y pasé lista, bajé furiosa al director diciéndole que me estaban tomando el pelo, y es que no, es que las pobres se llamaban realmente así. Las comidas, mi abuela hacía faves, porque los judíos no cocinan en Shabbat, sino que ponen en una placa por la noche el viernes el guiso. En los de Marruecos ponen garbanzos, por eso lo llaman de otra manera, la dafina, pero en mi casa, que veníamos de España, se ponía fabadas. Y dicen que las judías se llaman así por la costumbre que tenían los judíos de poner, no sé, tampoco puede ser una leyenda, pero bueno, lo ponen en los libros, las leyendas son bonitas y de vez en cuando no importa que no sean ciertas, ¿no? Entonces, era como un montón de recuerdos que surgieron después, que estaban realmente casi olvidados y que sin querer y sin proponérmelo, un día me vinieron a dar de cara. Yo nací en una familia judía, en Alejandría, en un país musulmán, en Egipto, a mediados de un siglo que sufrió las dos contiendas más mortíferas de la historia. Todos sabíamos en casa que unos 47 miembros de la familia de mi padre habían muerto de manera trágica, pero jamás se hablaba ni de muertos, ni de guerra, ni siquiera de familia, porque no teníamos. Mi padre era una persona muy herida que jamás hablaba de su infancia griega. Sabíamos que él había nacido en Grecia, que mi madre había nacido en Siria, y teníamos un pasaporte verde que ponía que se podía ir a todo el mundo, salvo a Rusia y los países satélites. Ese era su mayor tesoro, lo guardaba como oro en paño, y después nos dimos cuenta, muchos años después, porque ese pasaporte que acreditaba nuestro origen sefardí era muy importante. Porque en el momento en que él lo utiliza, tener un pasaporte era lo más que se podía tener, porque en el momento en que te expulsan de un sitio y te ponen sin retorno y rompen tu pasaporte, te conviertes en una apátrida, y ser apátrida es ser de ningún sitio, y en ningún sitio te quieren, es tremendo. Nosotros teníamos ese maravilloso pasaporte español que se lo había legado su abuelo y que se daba siempre al hijo primogénito, la hija nada. Mi padre era hijo único, con lo cual no fastidió a nadie, ¿no? Pues yo tuve el privilegio de ser querida y educada por personas que decidieron vencer sus miedos, pero sobre todo escondernos una tragedia. Eso nos permitió a nosotros crecer sin traumas, sin odios, y otorgar ese perdón que ellos no podían o quizás no debían otorgar. También es verdad que esa sobreprotección que nos dieron a muchos de nosotros, y me incluyo, nos convirtió un poco en tullidos emocionales, y luego nosotros cuidamos excesivamente también a nuestros hijos, con lo cual, en vez de darles alas para volar, les dimos unas muletas para caminar. Como en muchas familias víctimas de esa Shoah, en mi casa nadie, insisto, hablaba ni de la guerra ni de los muertos. Estos vivían solamente en el corazón, que era inviolable, porque para los judíos es tremendo no tener una sepultura. El judío no puede ser enterrado más que en una tumba propia, única y perpetua. Entonces, para ellos los nazis habían añadido al horror de la muerte el que estuvieran en cenizas, que no tuvieran un lugar fijo donde ser enterrados. Mis padres, como los sobrevivientes, habían escapado al destino de sus correligionarios, pero yo creo que había un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué nosotros hemos escapado siendo igual? ¿Qué tenemos de más? Tenemos la culpa de seguir vivos, y quizás ese pudor les hizo también impedir tener esa catarsis de la historia contada. Muchas veces se dice que los judíos hemos inventado la psiquiatría porque no tenemos la confesión, y todo el mundo necesita hacer la catarsis de la historia. Entonces a alguien le teníamos que contar nuestras cuitas, ¿no?
Nos ocultaron recuerdo y con eso pues nos rompieron la cadena de la memoria con toda su buena intención, pero no se dieron cuenta que la memoria es la identidad. De hecho, cuando se tiene Alzheimer se pierde la propia esencia. Pero a pesar de que ellos intentaron hacer lo mejor posible para nosotros, cuando ellos se murieron, la mayoría de estas historias se perdieron. Bien es cierto que hubo familias enteras que desaparecieron y que eso no se pudo recuperar. Ben Gurión afirmaba que para ser realistas hay que creer en milagros. A pesar de esos nefastos pronósticos, mis padres crearon una familia donde utilizaron el amor y la educación como vacunas contra el desencanto, contra la desidia, contra la pereza y contra la desmoralización. Ellos sabían que con cenizas no se puede fabricar ladrillos para construir un mundo nuevo y además nos daréis cuenta que siempre ocurre. El mundo no quiere recordar desdichas ni desgracias, ni le importa impartir justicias para hechos que además no pueden ser arreglados. De hecho, cuando ofrecieron indemnizaciones, la tía que me contó esa historia las rechazó porque dijo, eso significaría perdonar, pues no me va a devolver a ninguno de las personas que perdí, no quiero saber nada de indemnizaciones. Y dejó de hablar a la otra parte, la otra hermana que había sobrevivido, porque ella sí aceptó las indemnizaciones. Bueno, son formas de encarar. Está claro que la sociedad quiere olvidar y hay un doble traumatismo cuando tú has sufrido y ves que la sociedad lo que quiere es borrarlo, ¿no? O sea, mi hermano, que es psiquiatra, trabaja mucho con gente que ha sufrido atentados de ETA, etcétera, y se da cuenta que la revictimización, porque hay una transmisión transgeneracional del trauma, pero esa revictimización duele mucho. Hubo gente que se rebeló contra el genocidio y perdió la fe. ¿Dónde estaba Dios? Nos dicen se veló la faz, en fin, un montón de historias, y otros en cambio se aferraron a su fe diciendo que si dejaban de creer en Dios, el mundo perdía sentido, porque ¿para qué tanto sufrimiento gratuito, tanto niño muerto, tanta gente martirizada, si no había al final una justicia divina que podía venir a equilibrar esa balanza que ya estaba tan escorada hacia el mal? Durante décadas fuimos cómplices involuntarios, ignorantes, pero cómplices de ese silencio, porque la gente solo quería vivir en paz, había una incredulidad, pero también es verdad que olvidar a los muertos es matarlos 2 veces. Y solo cuando la sociedad estuvo madura se rasgó ese velo de mutismo, pero fue de repente. Sobre los años 70 empezaron a proliferar los relatos diaspóricos, identitarios, y todo el mundo empezó a escribir su historia. Insisto, gente que nunca había escrito y que probablemente nunca vuelva a hacerlo. Pero los testigos directos estaban desapareciendo, yo todavía estaba en la inopia, me acababa de casar y mis padres ya habían fallecido. Mis padres fallecieron no demasiado después. Pero insisto, de repente yo había roto un poco con todo ese pasado, porque mi padre nos dio una educación muy liberal. Él había sufrido tanto que intentó protegernos, él era judío, muy judío, pero era ateo. Entonces, aunque parezca una contradicción, se puede. Y él lo que quería era preservarnos, que eso no fuera una losa, que fuera una elección, a pesar de que mi madre protestaba, pero bueno, las mujeres nunca fueron prioritarias en la familia, y mi padre decidió que nos iba a dar ese tipo de educación alejado de la comunidad, un poco como desarraigados, y por supuesto abonó el terreno a que yo la primera rompiera con ese vínculo. Yo me casé fuera de la ley mosaica, me casé con un compañero de facultad, porque al llegar a España mi padre decidió que las letras no servían para nada, no sé quién dijo antes que eran tan importantes las humanidades y además era mi vocación, me dijo de estudiar químicas, yo obedecí y fue otro hecho casual, que insisto, yo no creo en la casualidad, en la facultad conocí a mi marido y me casé con un español católico y después de mí mis hermanos, por supuesto, veda abierta, hicieron lo mismo, con lo cual pues era lógico que ese patrimonio se fuese a perder. Cuando en el año 1956 la segunda derrota egipcia hace que decidan echar a franceses, ingleses y a todos los judíos, bueno, pues nos mandan fuera al exilio, no les preocupa. Fijaros que mi apellido, mi segundo apellido, Masri, de mi madre, significa ni más ni menos que egipcio. Bueno, pues no importó, lo siento, no importó
ni que hubiésemos nacido en egipcio, ni que nos habláramos, que era mi lengua materna. Yo hablaba el árabe, era mi segunda lengua materna, la primera era el francés, y no importó nada, ni el apellido, ni el lugar de nacimiento, simplemente esa tara, una vez más, de ser judíos, pues hizo que nos echaran, que rompieran nuestro pasaporte. Ellos no sabían que mi padre tenía el pasaporte español. El pasaporte español les sirvió para no acabar en la cárcel como la parte de familiar que se llamaba Masri de mi madre, que fueron de la cárcel al barco, esposados, afeitados, heridos, etc. Nosotros pudimos salir por nuestro propio pie, aunque mi padre quedó retenido en Alejandría durante 4 meses, que no supimos nada de él, y mi madre capitaneando una tropa de 3 niños chiquitos. Yo tenía casi 10 años, mi otro hermano 9 y el pequeño 3, mi abuela, que era hipocondríaco y, insisto, solo hablaba ladino, y se encontró que nos mandaron a Italia, a un preciosísimo albergue al borde del lago de Como, donde hacía un frío glacial, porque era un sitio de veraneo de gente rica, pero lo abrían en tránsito hasta que encontráramos un lugar donde ir. Por supuesto, allí no había calefacción, para bañarnos era un show, porque nadie quería bañarse con el frío que hacía. Mi madre nos hacía gachas de harina, porque estábamos todo el día como los pájaros con la boca abierta, que teníamos hambre y frío. Ella lloraba, esperaba noticias de mi padre hizo una fuga rocambolesca y se reunió con nosotros, y cuando llegó a Italia nos ofrecieron, como ofrecían a todos los judíos, la agencia judía, había una rama que ayudaba a la gente que había salido de los países árabes, marcharnos a Israel, porque Israel, de los 900.000 judíos expulsados de todos los países árabes, acogió a 650.000. Y mi padre dijo, no quiero más países en guerra. Nosotros no entendíamos por qué decidió irse al fin del mundo, a Venezuela, un país cuyo idioma ni conocíamos, y además no sabíamos ni dónde estaba América del Sur. Era un viaje en avión de 24 horas, y fue un horror. Si luego tenéis interés os relato el viaje, pero bueno. Y no sabíamos por qué era ese empeño, porque mi madre tenía ya su familia viviendo ahí, quería ir a Israel, quería darnos una identidad, y mi padre dijo, no, quiero un país tranquilo. Menos mal que no vio el pobre lo que ocurre ahora. Pero bueno, cuando nos fuimos era un país donde realmente nadie se sentía extranjero, porque muchos lo éramos. Era un país lleno de contrastes. Mirad todos los ranchitos, y por otra parte las playas paradisíacas. No estábamos en ninguno de los dos, estábamos en medio, pero era como de repente descubrir que no éramos raros, que ya podíamos, bueno, éramos raros porque no hablamos el idioma hasta que lo aprendimos. Todos cogimos un maravilloso acento como topacio y cristal, pero poco a poco nos incrustamos, y además, como la comunidad judía de ahí era muy rica, nosotros no tuvimos acceso a ella, con lo cual nos marginamos totalmente y nos convertimos prácticamente en venezolanos. Bueno, pues fue como un paréntesis maravilloso, pero al cabo de solamente 8 años mi padre decide unilateralmente, y algo así como por una memoria genética de una entelequia de Sefarad que él debía de tener, sin ser siquiera consciente de ellos, que ahora voluntariamente nos vamos a exiliar y nos vamos a España. Yo estaba en Francia y nunca pude volver a Venezuela, a pesar de la promesa, te vas 10 meses para terminar el bachillerato, pero vuelves aquí que tienes tu habitación. Nada de nada. De repente me encontré entre dos mundos, desarraigada del que yo había empezado a conocer y amar, para venir a España, que no tenía una fama de libertad ni de vida, sobre todo para las mujeres, ¿no? O sea, que era como muchísimo más coercitivo. Fue un exilio voluntario, pero elegir libremente que tú te vas a marchar de un sitio es muy diferente a que te echen. Y a pesar de querer olvidar esos orígenes, porque insisto, ni en Venezuela y menos en España, yo entré aquí en la universidad, encima empecé una carrera donde no entendía nada de lo que me decían, y además de eso, la primera vez que me fui al servicio social y me llevaron a misa y dije, no, es que soy judía, bueno, aquello fue horrible. Todo el mundo me quería explicar por qué yo estaba equivocada, no sé qué, no sé cuánto, y entonces decidí decir que no, que yo no creía en nada, pero que ya aprendería, y entonces empecé a fingir que yo no era esto, que yo no era aquello, que yo quería ser amiga de todo el mundo. Algunas veces utilizaba el exotismo para que me hicieran caso, porque me sentía desarraigada, marginada. Te das cuenta de una cantidad de traumas que tienes y que has creado porque en el fondo no perteneces a ningún sitio.
Yo llegué a Madrid en 1965, como os dije, me metí en la carrera de químicas y tuve la suerte, o la casualidad otra vez, que hizo que me contrataran como directora del Colegio Judío de Madrid. O sea, sin querer, sin buscarlo yo, simplemente porque mi marido, por generosidad, dijo que nuestras hijas ya tenían mucho de patrimonio español y que iban a vivir aquí, pero él quería que tuvieran algo del patrimonio de su madre. Y fue él el que decidió matricularlas en el Colegio Judío. Cuando llegué, entonces te ofrecían trabajos, no era como ahora, pues me ofrecieron ese trabajo y fui durante 26 años directora del Colegio Judío de Madrid. Entonces me metí otra vez en el judaísmo, pero era casi de una forma paralela, de una forma profesional y no vivencial. Pero casualmente el día de mis 62 cumpleaños llamé a Tel Aviv a esa única prima de mi padre que había sobrevivido a la Shoah. Ella acaba hoy, el 14 de marzo, de cumplir 102 años y, creedme, mucho más lúcida y más brillante que cualquiera. Le dije: tía, he entrado en la vejentud, que es un vocablo que había acuñado mi padre, que nos hacía mucha gracia, entre vejez y juventud. Y ella me contestó de una forma tan chocante, me dijo: ya, pero todavía eres muy joven para morir. Y dije: vale, muchas gracias, menudo regalo, ¿no? Y entonces de repente me contó que mi bisabuela, que se llamaba Bienvenida Benveniste, imaginaros qué nombre tan preñado de parabienes y al final el destino tremendo que tuvo, pues había muerto en Auschwitz con todos sus hijos y sus nietos, salvo 3 hijos y 2 nietos que se salvaron. Esta abuela, que eres mi bisabuela, había tenido un sueño en el cual le dijeron de casar a su nieta mayor, que era esta Desi, con su hijo menor, y ellos vivían en Francia y en 1939 fueron para anunciarle que esperaban al primer nieto y bisnieto, porque era nieto por parte del hijo y bisnieto por parte de la nieta. Y al final el niño no pudo nacer, a pesar de que mis tíos, que son los únicos supervivientes, aparte de mi padre, se volvieron a Francia, pero desde ese momento nunca más supieron nada de la familia porque toda murió en Auschwitz. Cuando mi tía empezó con eso, yo la empecé a llamar todas las tardes y ella me fue contando algo que no me habían contado nunca y no sé por qué cogí un lápiz, como esa escritura automática, empecé a escribir, ella me lo contaba mitad en francés, mitad en ladino, yo iba escribiendo, dudé mucho si escribir el libro en francés o en español, decidí que lo haría en español porque quería que mis hijas conocieran esa historia y cuando ella terminó me contó su infancia feliz en Grecia, me contó de su abuela, que era un poco como su madre, cómo había estado en el maquis con mi tío, cómo se quedó embarazada 3 veces y perdió 3 veces el niño, que era el último de la saga Benveniste, que realmente iba a llamarse Benveniste al cuadrado y al final no hubo ninguno. Y me dijo que ella se había enterado de la muerte de toda su familia con una carta que mi padre le mandó desde Egipto, que todavía vivía en Egipto, gracias a la Cruz Roja, y que le anunciaba en la misma carta que ella conservaba todavía que toda la familia había muerto y que yo había nacido. Entonces, para ella yo quedé en su mente como vinculada a ese acontecimiento tan terrible y quizás por eso me eligió a mí para contar una historia que nadie iba a contar, porque os digo, es la última descendiente y no tiene hijos. Cuando ella terminó su historia, yo me di cuenta que era también mi historia. Jamás yo me había sentido involucrada, yo había simplemente marginado todo mi pasado, toda mi identidad, toda mi esencia, pero me di cuenta que yo sí tenía descendencia y que tal vez tenía un mandato que cumplir. Entonces visité Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, que es realmente impresionante, que es la tumba de todos esos que murieron sin sepultura, y comencé a escribir ese relato que yo quería que fuera solamente familiar. Tenía yo vivencia, recuerdos, empezaron a resurgir lo que llaman la memoria retrospectiva de los viejos. Bueno, pues empezó a resurgir, me acordé de frases por ejemplo, en Egipto, esa amiga íntima, la hija del portero, que me pegaba piojos todas las semanas y que para mí era mi amiga favorita, que el primer día que me vio en la escalera cuando estalló la guerra y me dijo: los judíos sois como gusanos y los musulmanes como jazmines, que la sé todavía la recuerdo en árabe, a Mosleminza y el Yasmin, Yehudza y el Dud, en árabe encima rimaba y quedaba monísimo. Para mí fue un tal choque que todo eso yo lo borré. Yo olvidé el árabe en 4 meses y aprendí el italiano en 4 meses, pero todo ese árabe que había quedado sepultado ahora empezó a volver, que no lo he usado nunca ni nunca he querido volver tampoco, ¿no?
Entonces, lo que está claro es que hay una transmisión transgeneracional de todas las vivencias, las buenas y las malas. Está claro que está en ese inconsciente colectivo y también está claro que es necesario conocer nuestro pasado para encarar correctamente el futuro. Yo me di cuenta de todos los traumas que tenía cuando empecé a escribir el libro. Yo no podía vivir separada de mi familia. Mis padres eran tan prioritarios en mi vida que yo los ponía en todas las salsas. Y yo creo que realmente aprendí a ser madre cuando fui abuela. También es verdad que aprendí a ser hija cuando fui madre. Y eso es algo que vale, que es cierto. No podemos ejercer una función, no podemos entender una función hasta que la ejercemos. De repente cobraron sentido mis miedos, mis angustias, mis disimulos. Yo tenía algo así como lo que llamo el síndrome del nenúfar. Yo flotaba, no me aferraba a nada, porque yo pensaba que si te vuelven a arrancar las raíces, cuanto más hondas son, más duele. Pues es mejor flotar en el agua y si te tienes que marchar otra vez, bueno, pues te vas, vuelves a reconstruir. Entonces lo importante es lo que te rodea, esa familia, padre, madre, marido, hijos, nietos, y en el fondo son necesarios y suficientes para que podamos ser felices. No hace falta mucho más, aunque nos aferremos a tantas cosas, ¿no? Yo me protegí con ese caparazón de superficialidad para no sufrir si me arrancaban esas raíces. Pero yo sí supe, cuando nacieron mis nietos, que me había acompañado ese mazal, esa baraka, esa suerte. Porque por fin, aunque yo era una persona que siempre me había sentido errante, al fin había encontrado mi lugar. Porque fue el nacimiento de mis hijas, el nacimiento de mis nietos y que el que mis padres estuvieran enterrados en España que me hizo descubrir que no es patria el lugar donde naces, sino es patria el lugar donde aprendes a vivir, a amar, a soñar y donde construyes. Claro que tardé muchísimo en comprender. Bueno, eres buena, ¿eh? Entonces, eso me hizo entender que no importa. Una anécdota muy graciosa, o sea, mi marido falleció hace casi 5 años, es un poco también un homenaje, aunque hay un cierto pudor en relatar esas cosas, pero yo creo que es importante la generosidad de la otra persona en permitir que alguien que es minoritario vaya a dejar en herencia a sus hijas parte de su legado. Él tenía todo, estábamos en España, no nos convertimos ninguno de los dos porque sin saberlo, después me puse mucho a estudiarlo, la encíclica Nostra Aetate, bueno, no es una encíclica, pero bueno, el Congreso Vaticano I, en 1967, solo un año antes de que yo me case, promulga ese texto en el cual se reconcilia el judaísmo con el cristianismo con las otras religiones y fundamentalmente con el judaísmo, con lo cual nos habíamos convertido en disparidad de cultos y nos pudimos casar con una dispensa de 300 pesetas a Roma, que fue una alegría para nuestros padres porque ninguno de los dos se tuvo que convertir. Eso sí, yo tuve que prometer que mis hijas serían educadas en la religión católica, pero curiosamente cuando fui directora del Colegio Judío descubrí que aunque el judaísmo es patrilineal en la Biblia, hoy, desde el siglo II más o menos, la judeidad se transmite por vía materna. Y me preguntó el otro día mi nieto mayor, que va a cumplir 22 años, me dijo, Bubu, entonces yo, si quiero, puedo ser judío. Claro, porque yo solo tuve hijas y entonces el judaísmo materno mío se transmite a mis hijas y a mis nietos hasta que ellos lo rompan. Ahí, por primera vez, también descubrí que la mujer tiene más valor, entre comillas, para los judíos para transmitir la judeidad y además vi en la Biblia que la única mujer que cumula las dos funciones más importantes es Débora, que es jueza y profetisa. No hay ningún hombre en la Biblia que tenga las dos funciones. Entonces, la Biblia nunca puso a la mujer de menos, tiene todas las ventajas que habéis mencionado hace un rato, pero después el Talmud lo fastidia porque lo escriben los hombres y deciden que ya no vamos a tener tantos derechos. Esto es un poquito muy personal, ¿no? Que llegamos a Madrid, que mi padre me aconseja estudiar químicas, cómo cambia el destino con cosas que parecen azar y no lo son. Y estos son los 5 nietos que tengo, que realmente son los que me han hecho por fin sentirme que pertenezco a un lugar. Y insisto, el sentimiento de pertenencia es muy importante para el que siempre ha tenido una vida corriente, correcta, equilibrada, suave, sin altibajos. No se puede imaginar lo importante que es, aunque ni los propios actores de eso nos damos cuenta de lo duro que es.
Decidí escribir este libro y lo llamé Las turquesas mágicas, pero no es... Los hechos, los nombres son absolutamente rigurosos. Me fui a Yad Vashem, investigué, fui a ver a mi tía, contrasté, aunque ella cuando le regalé el libro se puso a llorar y no quiso leerlo, o sea, y me pidió que no lo publicara en francés, aunque lo tengo traducido al francés porque ella no podía soportarlo. Le dije, entonces, ¿por qué me lo has contado? Y me dijo, no sé, no quería contárselo nunca a nadie, era un secreto que tenía que morir conmigo, pero al final decidí hacerlo. Cuando yo no esté, haz lo que quieras. Bueno, afortunadamente hace 10 años que me lo dijo, pero sigue estando ahí, con lo cual, bueno, pues tampoco deseo herirla, que ha sido ya bastante herida en su vida. ¿Por qué se llama las turquesas mágicas? Porque estas gemas, siempre llevo alguna aquí, llevo otra en mi bolso, es como una superstición, porque los judíos orientales, los mizrahim, somos muy supersticiosos, bueno, yo un poco menos. De hecho, cuando di a luz a mi tercera hija, mi madre me regaló todas sus turquesas, una de ellas era esta. Tuve una mastitis, me puse malísima, le devolví, le dije, toma tus porquerías que no sirven para nada. Pero ella creía firmemente en eso, tan firmemente que cuando ella falleció, mi padre me dio una bolsita porque repartió todas las joyas, pero todas las turquesas de mi madre me las dio a mí. Están, de hecho, él también tenía un llavero en forma de turquesa, aunque él era muy racional y ateo, pero el día que nació su primer nieto varón después de 7 niñas, fue y le plantó en la cuna una turquesa, mejor dicho 5, porque el número 5 es mágico, y a las niñas no les había puesto nada, cosa que nos frustró muchísimo, porque yo solo tuve niñas. Entonces, se llama así porque esas turquesas eran para mi madre sus gemas favoritas, porque alejaban lo que se llama el aén, el ojo, el mal de ojo, ¿no? que es también como muy andaluz, como muy del sur de España, ¿no? Se dice, no sé si es cierto, bueno, primero hay una frase que a mí, que como científica digo, ceder tu patrimonio genético, tus cromosomas, tus genes, es involuntario. Quieras que no, pues tus hijos se parecen a ti, aunque si tú eres negro y no quiere que sean negros, pues serán negros, sí, ni 5 minutos cojo. Digo, pero hace falta un acto de voluntad para transmitir ese patrimonio espiritual. Hay que decidir que lo quieres hacer. Por eso yo aconsejo a todo el que todos tenemos una historia, escribirla, aunque no sea para publicar, aunque sea para dársela a vuestros descendientes. Como empecéis a investigar y averiguar, no os podéis imaginar la riqueza que hay en cada familia. Es muy importante, y tengo una amiga que acaba de hacerlo también. Entonces, ese acto de volición es la necesidad, pero que también es un deber, de transmitir ese patrimonio que si no, morirá con nosotros. Se dice que quien ignora su historia está condenado a repetirla. Yo no creo mucho, porque el hombre vuelve a tropezar con la misma piedra miles de veces y comete las mismas tropelías una y otra vez. Yo creo que simplemente el conocer nuestros orígenes es como una satisfacción personal, es como hacer que perdure algo que nos han dado, es como mantener incólume una cadena que no nos pertenecen, que somos solamente un eslabón. Y eso creo que da el pleno sentido a estas jornadas que han organizado, porque insertarnos en ese tejido material nos impide ser unas hebras sueltas, ya somos trenzas, y trenzar a base de amor, a base de cariño, a base de entrega. Yo creo que esas son las verdaderas tramas y urdimbres que tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros descendientes y a nuestros entornos, porque la identidad es irrenunciable, es muy importante. No podemos dejarla perder, aunque no nos guste. Si no nos respetamos a nosotros mismos, es muy difícil pedirle a los demás respetos. Y por último, quería decir que he aprendido de todo lo que he escuchado hoy, que hay muchas maneras de contar la historia, es cierto. Acabo de terminar mi segundo libro, que habla de mujeres. Se titula Hombres que me dieron raíces, mujeres que me dieron alas, porque yo creo que aprendí mucho más de las mujeres, aunque los hombres me dieron ese asidero, ese sustrato material. Insisto, tuve mazal, tuve suerte. Y creo que es el momento de contar la historia de otra manera, que es muy importante, no hablar solo de hechos, de profesiones, de éxitos sociales o económicos. Es muy importante todo eso que hemos visto anteriormente, toda esa transmisión de tradiciones, esos partos, esos rituales en los partos, esas novias que se visten de berberisca en algunos lugares del mundo. Somos las mujeres las que tejen, las que hacen, las que transmiten, las que quieren. Y entonces, cuando podamos mostrar que la historia es también eso, yo creo que conseguiremos por fin hacer seres humanos que no piensen solamente en el dinero y en triunfar, sino en tener, para mí, la cualidad más importante del ser humano, que es la empatía.
Si conseguimos eso, yo creo que sí que podremos cambiar el mundo. Gracias.